Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la vuelta del programa de esta semana. En la primera parte que está en el canal de Neomar Hernández, hablábamos sobre la cuarentena, sobre la crisis de la gasolina y al final también del papel de los políticos en esta crisis. Básicamente lo mismo de lo que hemos hablado en las últimas semanas, pero cada vez va tomando matices distintos porque la historia evoluciona y entonces, bueno, nosotros estamos aquí para comentarla. Eh, Neomar, vamos a hacer un hincapié, cosa que curiosamente ya no hacía hace rato, Ujú. en Guaidó, en Juan Guaidó. Porque, bueno, ayer o antier, Maduro decía que Guaidó estaba escondido en una embajada europea y Guaidó le contestó que no, que él estaba, no le dijo que no, lo que dijo fue, yo estoy en las calles con el pueblo, cosa que tú no puedes hacer. O sea, una respuesta jabonosa. Ujú. Entonces, yo tiendo, o sea, no tengo ningún indicio o prueba, ni nadie me ha dicho que él esté en una embajada. Si yo fuera él, probablemente estaría en una embajada, porque en este punto al que han llegado las cosas, me parece que no es seguro para él estar en otra parte. En una embajada puede estar resguardado, de ahí lo que pasa es que nuevamente el secretismo, yo siento que le juega siempre malas pasadas al gobierno interino porque cuando haces las cosas y no las decís, como fue el caso del diálogo, por ejemplo, y se descubren, o sea, no nos dijiste que ibas a la embajada, te descubrimos en la embajada, yo no sé si a la gente ni siquiera sé si les importará, porque probablemente ya mucha gente ni siquiera piensa en Guaidó. Yo creo que si él hubiese entrado a una embajada, debió haberlo dicho, como lo ha dicho todo político venezolano que entra a una embajada a buscar asilo o refugio. Ujú. Ahí Nala. está. Nala, obviamente, se siente disturbada por la situación, Ujú. pero me llama la atención esta situación de Guaidó, porque ya llegó un punto como muerto para Guaidó, Ujú. para la oposición venezolana. Porque si la gente no ofrece resistencia, como decíamos en la primera parte, a estos cambios que se están llevando a cabo, implementados por el régimen, pues la oposición tampoco es una alternativa. La gente parece que no está buscando alternativas. ¿Cómo lo ves? Sí, eso es lo que a mí me preocupa, Joel, y saludos nuevamente. A mí no me preocupa ni siquiera Guaidó, ojo, no tengo nada en contra de él, pienso que sí, que se pudo hacer más, hay cosas que no se podían hacer, bueno, ya ese es el balance de la historia y ya prácticamente eso sería como hacer, ¿cómo se llama? Es una autopsia de un cadáver, Ujú. pero no me voy a detener allí, a mí me preocupa es la gente, y me preocupa es que más allá de los líderes políticos, no podamos ofrecer resistencia frente a un proceso de imposición de cosas en Venezuela que va en avanzada. Lo comentaba en la radio esta semana, Joel. Yo tengo miedo de que un día esta figura loca, distópica, que a mí se me ha ocurrido desde hace muchos años, de que el chavismo ponga un impuesto por respirar aire a los opositores en Venezuela, es decir, porque el aire solo es de los chavistas, y que haya que sacar un carnet, por ejemplo, el carnet de la patria para respirar el aire en Venezuela, porque si no, no tienes derecho, sea una realidad. Mira, yo a esta altura, junio del año 2020, yo no lo veo lejos. O sea, en Venezuela puede ocurrir prácticamente cualquier cosa en términos de imposición de un proyecto de poder que no parece tener contraoferta del lado de enfrente, ¿no? Del lado contrario. Entonces, eso sobrepasa a Guaidó. Eso es el liderazgo político venezolano en pleno. Porque además, ¿qué ocurre? Que hay una posición peor que la que uno podría calificar de Guaidó. La de Guaidó puede ser, bueno, de declarar por Twitter y tal, no sé qué. Bueno, hay gente que te dirá, bueno, no puede hacer más nada porque hay una cuarentena, además está perseguido, lo que sea. Y ya te voy a hablar un poquito de lo de la embajada, que no lo sabía. Pero, ¿qué ocurre? Hay otra posición que es miserable, que frente a todo esto, ¿qué te está diciendo? No te están diciendo que nos ganaron y que nos entreguemos directamente, pero indirectamente sí. No, vamos a explorar un país en el que nos podamos poner de acuerdo todos y entonces hacemos las elecciones. Este cuentico del Falcón y tal, que es que cada vez que esta tecla me la tocan yo me pongo mal, así que no me voy a poner a ahondar en ella. Pero esta gente es peor porque es miserable, Joel, porque esta gente le está ofreciendo a la gente que se humille, que se termine de entregar, que no luche más, o sea, que no hay posibilidad, o sea, que Maduro es un tremendo gobernante, que Venezuela no tiene más nada que buscar que ser gobernada que por el chavismo, o sea,
Imagínate tú el tamaño de esta sinvergüenzura. Entonces, eso a mí me preocupa mucho, el espíritu de que no se puede hacer más nada, de que hay que resignarse y de que eso es lo que toca. Ahora, sobre Guaidó, yo creo que, mira, el gobierno lo ha dejado, el régimen de Maduro lo ha dejado colar, o sea, lo que están ellos es viendo cómo se desgaja solo. Y no hay que ocultar nada. El escándalo de la operación Gedeón y las explicaciones por aquí, las explicaciones por allá, el fracaso de la operación, de hecho, fue un golpe en toda la línea al gobierno interino, un golpe de credibilidad, un golpe de amenazas, o sea, porque el gobierno interino vive en parte de la amenaza posible. Entonces, cuando se ve que no puede ejecutar ninguna amenaza, cuando tú ves que no puedes desarrollar o desplegar ninguna fuerza, bueno, se te viene abajo el discurso porque tú vives de meter el cuento, pues, y de eso mismo vive Estados Unidos también. Estados Unidos dice, mira, vamos a hacer, han hecho cosas, pero hasta cierto punto, no pasan la raya amarilla. Entonces, el chavismo, sí, que no tiene empachos en nada, el chavismo dice, bueno, cómete la luz, haz lo que te dé la gana, pero yo sigo aquí. Eso es lo que ellos dicen al final de cuentas. Y eso es lo que yo creo que ha terminado pasando, que el chavismo dice, no, deja que Guaidó se termine de cocinar y listo. Ellos han jugado mucho a eso. No sé si tenga ningún sentido, o algún sentido, mejor dicho, que él esté en una embajada o tal, porque no, bueno, claro, hay una situación de persecución sobre todo al entorno, porque entonces los tipos son más sofisticados, tienden a perseguir al entorno para no meterse en problemas directamente, en teoría, con Guaidó y los Estados Unidos. Pero yo creo que eso es lo que están jugando, que aquel termine de caer como figura. Además, el contador ya está en marcha, joder, son 6 meses los que quedan. Hablábamos en estos días de ese escenario. En enero, en teoría, se acaba no solamente la presidencia de la Asamblea de Guaidó, sino la Asamblea en sí. La Asamblea, Maduro, sí. Maduro va a meter las elecciones parlamentarias, así sea con tapabocas, a finales de este año. No sé cómo lo va a hacer, pero él está empeñado en eso. Y le va a plantear en ese sentido un nuevo dilema a la oposición, donde estos chantajistas, los que yo llamo miserables, van a decir, no, hay que ir a votar, porque cuando tú vayas a votar salimos de Maduro. Debe ser que bastante ha servido votar los últimos 20 años, pero bueno. A ver, el Guaidó, nosotros hablábamos, y yo creo que en esto finalmente tuvimos razón, lastimosamente, como casi todo, que si Estados Unidos, a ver, la capacidad la tiene, como decías, Estados Unidos podía hacer lo que quisiera con estos buques iraníes, si quería los paraba, si no, no. Pero decidir o no hacerlo te habla de la disposición de Estados Unidos a actuar. Si Estados Unidos no estuvo dispuesto a frenar estos buques, yo no lo veo, o sea, yo creo que su máximo ya fue alcanzado. Era poner los buques en el Mar Caribe. Más allá de eso parece que no. Sanciones, ok. Pero entonces tampoco intervención, obviamente. Entonces, yo creo que el chavismo se siente fortalecido, comprobó que los Estados Unidos no iba a hacer nada más por Guaidó, ni por lo que Guaidó representa. Y ahora creo que Guaidó está en una posición de debilidad. A mí me dicen gente dentro del gobierno interino, pero ellos siempre lo dicen, que ellos están trabajando con una sorpresa. A mí eso no me dice nada, porque me lo han dicho muchas veces, porque no ha funcionado ninguna de sus sorpresas y porque cada vez nos sorprendemos para mal. Pero bueno, habría que esperar, habría que ver. Ojalá, y lo mejor es que no nos enteremos, porque si no lo sabemos nosotros es mejor porque menos gente lo sabe. Entonces, claro. yo siempre creo, yo siempre creo que, no, claro, yo siempre creo, Joel, que si tú te vas a montar en una acción audaz, para ponerle un nombre, la menor cantidad de gente tiene que saber esa acción. Ahora, claro, si eso se sabe por un lado, como pasó el 30 de abril, que lo que yo entiendo es que, bueno, de Leopoldo López para abajo todo el mundo sabía, bueno, por empezar porque Leopoldo López entonces tuvo que adelantarse porque todo el mundo sabía, bueno, entonces estamos muy mal. Pero sí, esa es básicamente la cuestión, lo de Estados Unidos, Joder. Yo siento que Estados Unidos está en una pelea de largo aliento con Maduro. Estados Unidos sigue creyendo que a través de un desgaste progresivo de los circuitos de financiamiento del chavismo, aquí se va a producir alguna reacción interna, porque ellos apelan al escenario de la reacción interna, a ver cómo eso llega a un buen destino, ¿no? Y eso promueve el cambio de régimen en Venezuela. Hasta ahora no ha pasado, pero bueno, la película está en desarrollo. Lo que sí creo que ha quedado claro, que Estados Unidos tiene sus límites. O sea, Estados Unidos no, a pesar de que, fíjate, van a mandar ahorita, en las próximas semanas, un contingente a Colombia, porque entiendo que viene un plan de refuerzo a la lucha antidroga allá y al tema de, bueno, sí, de una asistencia militar de estadounidenses en Colombia. Allí todavía no hay, o sea, Estados Unidos, un año y medio después de que haya comenzado la película El gobierno interino, Estados Unidos no ha hecho la primera acción de fuerza real.
dentro de, ni siquiera del mar, o sea, fíjate los tanqueros, tal, sino que todo ha sido una especie de desgaste, sobre todo en el campo económico. Y Sí. hay que decir algo, el chavismo sí se ha golpeado económicamente, o sea, el chavismo cada vez está más desesperado buscando real. Ahora, como el chavismo supo levantar circuitos de financiamiento alternos a los circuitos de financiamiento formales, que eran el petróleo, el primero, el gran circuito de financiamiento del Estado venezolano, el chavismo ha aguantado. Entonces, ahí estamos viendo cómo están expoliando el oro venezolano, el tema de meter a través de las rutas del narco, variarlas para ver cómo burlar esta vigilancia en el área del Caribe, todo esto, pero ellos siguen teniendo una fuente de recursos. Lo que sucede es que esa fuente de recursos cada vez, mira, se va achicando más. Pero esto es una pelea, entiendo yo, planteada en los Estados Unidos, de largo aliento en desgaste. ¿Hasta dónde puede Yo, aguantar el chavismo? Bueno, no sé, han aguantado hasta ahora, la verdad el es que han problema aguantado. el Han problema es que aguantado. saben aguantar, son expertos en aguantar. Sí, porque se llevan a Hubo, todo el pueblo, se lo llevan hubo por un, delante. hubo un artículo que salió en el, ¿qué? En el New York Times que se llamaba Se acabó Guaidó, una cosa así, que de hecho lo compartió Leopoldo Castillo. Yo supongo que lo habrán regañado porque ese artículo dejaba muy mal a su jefe Juan Guaidó, y me sorprendió que lo compartiera, pero me sorprendió aún más el contenido porque te pone, es como el inicio del cronómetro, ¿no? De la cuenta regresiva para el final, porque hay muchas interpretaciones de la Constitución que se han dejado a un lado para poder sostener la figura de Guaidó, y muchos acuerdos que se han hecho a un lado también para que Guaidó siga ahí. Sin embargo, intentar que, por ejemplo, Guaidó siguiese siendo un presidente interino más allá del 5 de enero, eso ya pierde total fundamento. En teoría, la figura del presidente interino no duraba más de 30 días, por ejemplo, ¿no? Pero eso se obvió porque la situación es la que es, entonces dijo, no, no, esa regla la vamos a dejar a un lado, porque él va a necesitar más de 30 días. Ok. Había un acuerdo según el cual a Voluntad Popular ya no le tocaba la presidencia de la Asamblea Nacional este año. Eso se obvió. Dijeron, no, no, mira, él va a necesitar un año más, vamos a dárselo. Sí, porque no se ha dado el objetivo que es la salida de Maduro. Entonces, bueno, vamos a romper ese acuerdo y vamos a mantener a Guaidó ahí. Pero bueno, ya ahí ellos habían cometido el error, muy a pesar de todas las advertencias de que no metieran a los chavistas a la Asamblea de nuevo, los aceptaron, los abrazaron, les dijeron bienvenidos, les aplaudieron implosionaron la asamblea. Y esta asamblea hoy está partida. Actualmente, como tienen que sesionar por Zoom, no hay, o sea, no pueden, bueno, no es que no puedan, no han hecho que por ejemplo, manden al SEBIN, a la casa de todos los diputados, a quitarles la computadora. Pero cuando acabe la cuarentena, ¿qué? ¿Cuál es la asamblea? La que se reúne, la de Parra, la de Guaidó, el TSJ ya dijo que la de Guaidó no vale para nada. Hay un... Es que se ha perdido. Mira, la jugada parece clara, joven, con lo de la semana pasada y el TSJ. ¿Qué va a pasar? Aquí estamos en las predicciones de Joel y Neomar otra vez. ¿Qué va a pasar? Vean, y ya mucha gente lo ha dicho, tampoco estamos descubriendo nada. No, y el problema es que cuando nosotros hacemos predicciones, las hacemos como con un punto de vista muy lógico de las cosas como se van desarrollando, pero luego se mete algo que acaba con las predicciones porque cambia el escenario. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos unas predicciones en febrero, no pensábamos que iba a haber coronavirus. Pero políticamente, generalmente acertamos. Sí, o sea, cuando, sí. no hay problemas de otra índole, o sea, económicos o un problema mundial como el coronavirus, de salud pública, generalmente pasan algunas cosas, no todas, pero generalmente pasan algunas cosas de las que decimos. Y la gente nos ve por eso, ¿qué va a pasar? La gente va a preguntar aquí, ay, ¿qué va a pasar? El TSJ de Michael Moreno ha designado la semana pasada, se acordaron que la Asamblea Nacional era importante y han designado que Luis Parra tiene que ser el legítimo presidente de la Asamblea Nacional. Eso es mentira. Luis Parra no tiene los votos para eso. A Luis Parra lo montó el chavismo ahí y una partida de diputados y que opositores sin vergüenza. Lo montaron ahí, es una operación con plata. Eso fue con plata. ¿Qué ocurre? Ese señor lo van a reactivar en la Asamblea Nacional porque necesitan que la Asamblea Nacional meta un paro para renovar el CNE. Y una vez que el CNE se ha renovado, con personajes entre los que puede estar Vladimir Villegas, que lo acaban de sacar de Globovisión, imagínate tú, porque era una amenaza
al régimen, dijo por ahí, dijeron varios, como por ejemplo el mano derecha de Henry Falcón, Eduardo Centey, que es un personaje bien anecdótico, Jovel, tienes que conocerlo. Mira, eso viene y después que se renueve el CNE, que no va a renovar nada, porque ahí no se puede esperar nada, eso es nuevamente llevarle agua al molino de la esperanza para los tontos. Ese CNE va a convocar las elecciones parlamentarias. Esas elecciones parlamentarias de suyo van a dividir a la oposición nuevamente, porque hay una parte importante de la oposición que por re o por fa, porque no cree o porque sencillamente el peso de la opinión pública se los va a hacer imposible, no va a acudir a ese llamado. De hecho, las pistas que nosotros tenemos, entiendo, me decías tú, de acuerdo a lo que has ido empatando, es que de hecho la tendencia en el G4, inicialmente que era a ir por el peso de la opinión pública y por el peso del propio Guaidó, que no cree que hay que ir a esas elecciones, va a ser generalmente la tendencia a no ir. Pero puede que salga siempre un loco que le den unos reales para y va. O porque él cree, pues porque es un demócrata convencido que cree que en Venezuela existe una república parlamentaria como la española, una cosa así, ¿no? Entonces cree mucho en la democracia. Bueno, y ese va a ir y va a llamar a las elecciones. Pero la tendencia va a ser a no ir. ¿Qué va a hacer el chavismo? Las va a hacer igualito, como hizo la de Henry Falcón, acá, con unos candidatos que se van a prestar para eso, entre los que van a hacer, probablemente hasta pueda haber cambios de tarjetas de partidos, donde le den el control de PJ a Luis Parra, donde en Voluntad Popular aparezca un loco por ahí como el Noriega ese, que más nunca salió, que es parte de la directiva de la Asamblea Nacional, y es de Voluntad Popular, es diputado de Voluntad Popular, le den la tarjeta de Voluntad Popular. O sea, es un desbarajuste. Es retomar retomar el plan con el que se había montado el 5 de enero. Exacto. El chavismo va para allá, joven. El chavismo no le importa si hay cuarentena. Por eso es que el chavismo ya comienza a desescalar y trata de vender una idea de normalidad también. Claro. O sea, porque políticamente ellos tienen que tener un relato de normalidad, porque si no, ¿cómo tú vas a montar unas elecciones en medio de una crisis de salud pública nacionalmente? O sea, entonces, porque los tipos son nefastos, o sea, pero son determinados en su plan, o sea, son obstinados en conseguir el objetivo. Y frente a eso, bueno, un gran vacío. Frente a eso, no sé qué va a hacer Guaidó, no sé qué va a hacer cualquiera de la dirigencia política convencional de este país, pero Maduro va a decir que él hizo sus elecciones y habrá alcahuetas internacionales que van a decir, sí, se hicieron unas elecciones, como hay gente que salió, bueno, la mayoría de los países del mundo afortunadamente no reconocieron las del 2018, pero van a decir muchos países, mira, Maduro no lo han podido tumbar en 2 años. Entonces, si no lo han podido tumbar, tienen que calarse el sistema de Maduro. Y él hizo sus elecciones. Esa es la verdad, esa es la cruda verdad. Y lo triste, que es lo que... Y Estados Unidos no sé qué va a hacer, disculpa. Pero Estados Unidos no sé qué va a hacer con eso. Va a volver a decir que esas son ilegítimas. ¿Pero qué? ¿Y qué más? Más nada. Pero entonces aquí lo triste es que se perdió o se perdería definitivamente la Asamblea Nacional, que era el único o la única institución que quedaba con algún rastro de democracia en Venezuela. Entonces, es muy lamentable, como todo, pero yo creo que el punto al que se ha llegado es determinante simplemente porque no queda tiempo, porque son 6 meses. Yo me acuerdo que como por ahí de agosto del año pasado, sí, yo por ahí de agosto empecé a decir, ¿y qué pasa si se llega a enero y en teoría Guaidó ya deja de ser presidente y tiene que elegir uno nuevo? Y yo empezaba a preguntar eso y me decían, no, de aquí a enero esto ya se tuvo que haber resuelto. Llegó enero, no se resolvió, pasó lo que pasó y ahora estamos donde estamos. Vamos por junio del año 2, de la temporada 2. Y entonces, pero el final de esta serie, yo no logro verlo, me cuesta mucho. Porque por ahí de enero yo sí tenía algunas ideas, después de la gira internacional, vuelve Guaidó. Creo que había una estrategia. El 10 de marzo intentaron reavivar la calle, les fue relativamente bien. Pero a partir de ese momento, cuando llega el coronavirus, todo eso se fue al suelo. Y este coronavirus ya de por sí lo que venía demostrando era que Guaidó no tenía poder efectivo, que quien manejaba todo era Maduro, y lo de la operación Gedeón fue un golpe fulminante a la credibilidad de Guaidó. Entonces Guaidó es como un fantasma, está como junto a Capriles en la sala de los fantasmas. Bueno, yo no lo llamaría todavía hasta Capriles, pero va en un proceso de franca caprilización, eso sí. O sea, qué triste. Para mí Capriles sí llegó a un punto, o sea, Joel, yo no puedo tolerar que un tipo en el que yo creí voté 2 veces, y eso fue hace más de 5 o 6 años, bueno, 7 años, que tiene mandando Maduro.
7, eso fue 2013, se murió Chávez, la última candidatura de Chávez y después Maduro. Que hace 7 años ya experimentó, ya vivenció, como se esos verbos nuevos ahora que los usan mucho, ya vivenció el chavismo y el liderazgo chavismo en carne propia y las elecciones chavistas en carne propia, porque él era el candidato nacional de la oposición democrática, esté hablando 7 años después de un juego democrático en Venezuela, donde, bueno, hay que ver, hay que participar, Capriles, porque Capriles es teórico político ahora de academia, hay que construir un hecho político real. ¿Qué es un hecho político real? Esto no es político, esto es delincuencial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Omiten por completo el hecho de que todos esos tipos están siendo perseguidos por los Estados Unidos, tienen un indictment por narcotráfico. O sea, entonces van a ir a unas elecciones parlamentarias. Bueno, en teoría el G4 ya no va, pero No quien sabemos, vaya, lo que creemos, sí, no sabemos. sí, puede ser que, bueno, aquí todo puede cambiar, pero al final quien vaya va a ir a unas elecciones organizadas por narcotraficantes y parece que no les importa. Y bueno, como te digo, el papel de Estados Unidos todavía hasta este momento fuerte, pero limitado, hasta la raya No, amarilla. claro, Entonces, y al final lo que decíamos, el cálculo, para ser más exactos, era el tiempo a Guaidó se le acaba el 5 de enero y Trump tiene las elecciones en noviembre. De aquí a noviembre parece que Trump no va a hacer nada. Si gana, yo no sé si entonces decide hacer algo entre noviembre y enero para, para salvarle lo último a Guaidó en la tanda. Sí, temporada exacto, navideña. para regalo navideño para los venezolanos, como para celebrar su reelección. Si no gana, bueno, tampoco creo que se meta como para despedirse a lo grande, no creo. Bueno, si no Entonces, gana, no sé si es una tragedia, pero se parece para Venezuela. sí, Yo no, sé que en Estados absolutamente. Unidos hay gente que muy válidamente no cree en Trump, no le gusta Trump, tal, pero les voy a decir clarito, o sea, para Venezuela, que Trump no gane va a ser un problemón. Olvídense Sí, este cuento de Venezuelans with Biden, no sé qué, que no, que Biden va a ser mejor. Biden no va a hacer nada por Venezuela. no, Biden no porque sea comunista ni nada, eso también es eso es forzar demasiado la barra, pero no le interesa, o sea, Biden va a meterse en una agenda que no puede ser confrontativa con Venezuela, o sea, ni idiota que fuese, o sea, como al nivel, por ejemplo, en el que ha llegado Trump, que es el nivel al que ha llegado, esto hay que decirlo, claro, porque se ha descompuesto también el sí. sistema político venezolano a un punto ya de moscas, pues, y moscardones dándole la vuelta. Pero Trump es el presidente de los Estados Unidos que más lejos ha llegado Sí. con el tema de la política exterior en términos de enfrentamiento al chavismo. Bueno, hay Pues gente que son dirá, ya, Bush, que montó un golpe de sí, Estado, pero eso no está tan claro ahí. sí, Eso no está tan claro. pero son ya 6 meses lo que le queda a Guaidó y bueno, nos veremos cada semana para ver cómo va evolucionando la cosa, pero bueno, de A mí me momento, preocupa, Joel, te lo repito, es que nos impongan y nos impongan y nos impongan y se normalice la situación, porque claro, la sociedad extenuada, la sociedad sin referentes de liderazgo político, porque, bueno, no es solo Guaidó, tú volteas frente a Guaidó y sigue estando Ramos Alúa ahí al lado, y Rosales y tal. Entonces, frente a eso, claro, la sociedad dice, no, hasta yo metiéndome en ese berenjenal, me olvido de la política, entonces olvidarse de la política, olvidarse del país, casi, 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 casi. ¿y Entonces, qué es un piensa problema. Wilitza de todo esto? Bueno, no quiere hablar de política. Quiere Bueno, olvidarse de la política también. Es un yo creo problema. que, no, no creas, es un problema porque es una fuente muy desgastante. Vos que llevas cuántos años con y así nos va, 7. 7. Los siete que tiene Capriles desde que perdió la elección. Ah, qué bonito, le Este, llevan el récord, complicado. pero bueno, es un tema desgastante. Yo voy a hacerte, o sea, soy muy honesto con vos en esto. Eh, yo tengo de haber empezado a hacer estas coberturas del tema venezolano el 25 de diciembre del 2018, que llegué a Venezuela. O sea, Vas a así ahí cumplir dos empezó. años. Y te Sí, cansas a veces, ¿o no? es cansado, sí. Sobre todo, bueno, en mi caso, por ejemplo, por el hecho de que, por ejemplo, Patricia o Orlando Avendaño o Daniel, ellos siguen esta cobertura día a día porque esperan que el día que esto acabe, volver a su país, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Mi caso es particular porque yo estoy en mi país, ¿no? Entonces, si esto no acaba, ellos pueden seguir por esa esperanza de volver a su país. Y yo a veces digo, pues yo seguiré por la esperanza de que ellos vuelvan, ¿no? Porque yo quiero que ellos lo logren, porque es el sueño que ellos tienen. Pero en realidad llegan un punto de cansancio en el que digo, madre mía, ¿cuánto más se puede aguantar esto, ¿no? Periodísticamente, mentalmente es muy desafiante, pero yo lo que me digo es,
si todos estos amigos que yo tengo ahora lo han aguantado 20 años, yo no me puedo dar por vencido tan fácilmente. Además que no lo Entonces, dices completo, pero es que tú quieres que se acabe porque tú tienes en tu proyecto de vida vivir una temporada en Venezuela. sí, me encantaría, me encantaría. Entonces, Pero intento no ilusionarme porque si no ocurre, pero no, esperemos que va ocurra. a ocurrir. Va a ocurrir. Lo que no sabemos es si es mañana, pero va a ocurrir. Que así sea, Joel. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana. El enlace de la ida, que es la primera parte de esta conversación, está en la descripción aquí abajo. Y suscríbanse en ambos canales. Nos ayuda muchísimo cada vez que lo hacen. Nos vemos la Así es. próxima semana. Hasta la próxima. Hasta entonces, amigos.